Y le invito a que todos abran su Biblia en Apocalipsis capítulo 1 y mantengan su Biblia abierta ahí. Algunas personas se preguntan, ¿cómo será el futuro? ¿Qué esperamos en este mundo y qué esperamos en el mundo venidero? Otros se preguntan cuál será el plan de Dios. ¿Cómo se va a desarrollar el plan de Dios en los próximos años? Y otros se preguntan, ¿qué estaremos haciendo durante la tribulación? Y hay otros que me han preguntado, pastor, ¿qué estaremos haciendo durante el milenio? Y otros se preguntan, ¿y qué haremos en la eternidad? Otros me han preguntado, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Qué tiene que ver todo lo que anuncia el libro de Apocalipsis con mi vida cotidiana? Y todas estas preguntas tienen su respuesta, y la respuesta está plasmada en este libro, el libro de Apocalipsis. Todas esas inquietudes que la gente tiene, todas ellas tienen respuesta y están en el libro de Apocalipsis. El domingo pasado estuvimos explicando que el libro de Apocalipsis no es un libro difícil de interpretar, no es un libro difícil de entender. Es un libro fácil siempre y cuando tú tengas la revelación del Espíritu Santo y abra tu corazón para que el mismo Espíritu Santo te pueda explicar este libro tan importante, porque hay personas que han hecho del libro de Apocalipsis, lo han hecho un libro controversial y otros no lo entienden porque quizás no tienen la forma de cómo entenderlo. Y cuando no se tiene el conocimiento de cómo estudiar la Biblia, pues a menudo la gente saca el texto fuera de su contexto, y ahí comienzan las malas interpretaciones y las malas explicaciones de lo que la palabra de Dios plantea. Sin embargo, si usted abre su corazón, si usted dispone su mente y abre su corazón como si fuera el corazón de un niño, le va a llegar la revelación del reino de Dios, que fue lo que Jesús dijo en Mateo 11:25. Aquel tiempo, dice la palabra, Jesús le respondió a sus discípulos: y alabó al Padre diciendo: Padre, te alabo. Y dice Jesús: te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Un niño no tiene malicia. Un niño siempre está dispuesto a aprender y va con su mente sin prejuicios. Entonces, a la hora de usted estudiar el libro de Apocalipsis, tiene que dejar a un lado los prejuicios y venir como un niño a recibir de Dios. Porque no podemos entender el libro de Apocalipsis con nuestro propio intelecto o con nuestra humana sabiduría. Porque esta revelación se entiende y se asimila es en el Espíritu. Dice el apóstol Pablo que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es lo que dice el apóstol Pablo. De manera que este libro no se entiende ni con inteligencia humana ni con sabiduría humana, sino con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que te abre las Escrituras,
para que tú puedas entender los misterios del reino de Dios. Amén. Así que en el día de hoy, dile: Espíritu de Dios, necesitamos que tú nos abras los ojos del entendimiento para entender este libro. Por ejemplo, el domingo pasado nosotros le estuvimos explicando los 3 primeros versículos del capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Estos 3 primeros versículos dicen de la siguiente manera. Ahora su Biblia en Apocalipsis capítulo 1 versículo 1 en adelante. La revelación de Jesucristo, dando a entender que no es la revelación de Juan, sino la revelación de Jesucristo dada al apóstol Juan, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y estuvimos explicando que la palabra ángel es la palabra mensajero. ¿Quién es ese ángel que trajo esa revelación? Está haciendo alusión a Jesucristo, al alfa y la omega, al principio y al fin, al primero y al último. Es a Jesús que está haciendo referencia la escritura. Casi siempre cuando pensamos en un ángel pensamos en un ser celestial, en un ser espiritual. Y hay personas que han visto ángeles en visiones, pero aquí está hablando de una aparición. También cuando la palabra de Dios habla sobre el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, casi siempre hace alusión a una aparición en el mundo físico del ángel de Jehová, que tipológicamente representa a Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. Entonces, dice el versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. O sea, es bendecido el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Pero no solamente te dice que es bienaventurado o bendecido el que la escucha y el que la lee, sino que dice el que guarda todas las cosas que en ella está escrita, porque el tiempo está cerca. O sea, no basta con uno leer la palabra de Dios, no basta con uno escuchar la palabra de Dios. Tenemos que vivir conforme a lo que la palabra de Dios establece. En otras palabras, de nada te sirve que tú tengas conocimiento del libro de Apocalipsis si no te lo aplica a tu vida personal. Y dice Santiago que no podemos ser oidores, sino hacedores de la palabra. Porque si somos solamente oidores de la palabra y no hacedores, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad de Dios no está en nosotros. ¿De qué nos sirve tener conocimiento de la palabra si no nos aplicamos ese conocimiento? ¿De qué nos sirve tener conocimiento de la palabra si no andamos como la palabra dice que debemos andar? ¿De qué nos sirve tener conocimiento de la palabra si no vivimos una vida piadosa? ¿De qué nos sirve tener conocimiento de la palabra si no vivimos en santidad, si no nos apartamos para Dios? Amén. Y el martes, en la clase de Zoom, estuvimos explicando Apocalipsis capítulo 1, desde el versículo 4 hasta el último versículo de ese capítulo, que es el versículo 20. Usted debe ver esa enseñanza para que se conecte con todo lo que vamos a enseñar aquí en la iglesia y lo que vamos a enseñar los martes a través del Zoom. Es una bendición yo poderle dar palabra durante toda la semana, porque así, ¿verdad?, estudiamos el libro completo mucho más rápido. Amén. Pero
Si no entendemos este capítulo 1, vamos a correr el riesgo de malinterpretar lo que viene a continuación. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Hay muchas personas que no entienden el libro de Apocalipsis porque no estudian el fundamento y no entienden los principios que están establecidos en la hermenéutica bíblica. La hermenéutica es la ciencia que se encarga de interpretar correctamente la palabra de Dios. Y hay 3 aplicaciones que nos enseñan a nosotros en el seminario: aplicación histórica, número 1, número 2, aplicación doctrinal o profética, y número 3, aplicación personal. Y si usted no entiende eso, entonces nunca podrá interpretar correctamente lo que la palabra de Dios establece en el libro de Apocalipsis. Porque este libro de Apocalipsis, en su versículo 4, habla de 7 iglesias. Dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Cuáles son esas 7 iglesias? Número 1. Y número 2, ¿cuáles son esos 7 espíritus? Son preguntas que uno se hace. Y dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Quién es ese? Obviamente, Jesucristo. Es el único que estuvo muerto, pero que ahora vive. Algunas personas Jesús las resucitó, como en el caso de Lázaro, como en el caso del hijo de la viuda de Naín, que Jesús lo resucitó, como el caso de aquella niña de 12 años, hija de Jairo, que también Jesús resucitó. Pero todas esas personas que Jesús resucitó volvieron a morir, porque la muerte física es una consecuencia del pecado, y la paga del pecado es muerte. Entonces Lázaro resucitó, pero volvió a morir, no existe hoy. El hijo de la viuda murió y resucitó, pero ya murió de nuevo y no vive hoy. La niña, hija de Jairo, que murió de una fiebre, Jesús la resucitó, le dijo Talita Cumi, que quiere decir niña, a ti te digo levántate. Ella se levantó y vivió muchos años, pero volvió a morir, porque es una ley espiritual. El pecado nos separó de Dios y trajo como consecuencia la muerte espiritual y como resultado la muerte física. Pero hubo uno que murió y al tercer día resucitó y no ha vuelto a morir. Por eso la palabra dice que Él es el primogénito de los muertos. ¿Por qué es el primero de los muertos? Porque habrá una gran multitud de santos que en el día postrero resucitarán y no volverán a morir. Los muertos en Cristo resucitarán y no volverán a morir. Entonces el primogénito fue Jesucristo, que resucitó y no ha vuelto a morir. Amén. Le estoy dando esta pincelada porque es necesaria, porque hay gente que aún escuchándome no entiende muchísimas cosas, pero le voy a ayudar. Yo tengo suficiente paciencia para repetir las cosas 1 y 2 veces. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó, Cristo nos amó y nos lavó de vuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quiénes Dios hizo reyes y sacerdotes? Es la pregunta. Porque la Biblia registra 2 tipos de sacerdocio. Está el sacerdocio levítico y está el de Melquisedec, número 2.